desde tu mirada, conocimientos y experiencia, amigo economista Miguel Zapata, ¿qué nos puede decir de la ley antimonopolios 31.112? Su análisis y opinión. Y si esta puede ser aplicada con éxito en nuestra economía social de mercado y en particular en el sector agricultura. Hay realmente prácticas monopólicas en este sector crucial para alimentar a los peruanos y al mundo vía la agroexportación. ¿Afecta la práctica monopólica al desarrollo del Perú? Sobre la ley 31.112. En una economía social de mercado, la actividad de libre competencia son máximas. O sea, tanto compradores como ofertantes están, digamos, en un libre espacio para hacer concertaciones de negocios. No hay ningún problema, pero sí pueden haber problemas. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? La ley 31.112 se está basando en el artículo 61 de la Constitución Política del país. Entonces, en el artículo 61 se dice algo que puede pasar. Dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Eso quiere decir que pueden haber aspectos negativos. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes y monopólicas. ¿Qué significa esto? Que pueden haber una serie de situaciones, básicamente malas prácticas en los negocios con la finalidad de lograr una supremacía en los mercados, una posición, ser el mejor vendedor, mejor comprador. En el caso del mejor comprador, lo puede hacer a través de diversas prácticas, ¿no? Que son malas prácticas en realidad, ¿no? Debe llegarnos, digamos, a una posición de dominio, donde una empresa coja prácticamente y defina las condiciones. Entonces, está referida justamente a manejar esta cosa, a establecer un control previo. Entonces, la ley 31.112 tiene un decreto supremo de 039 que la reglamenta, ¿no? Y está referida al abuso de posiciones dominantes. Y ahí se habla de un control previo a las operaciones de concentración empresarial. Es decir, en una libre competencia, en una economía social de mercado, se pueden dar estas concentraciones empresariales con fines de dominar los mercados. Esto no estaría malo, digamos, si es que es producto de la libre competencia, normal. Pero cuando hay malas prácticas, ahí está el problema. Entonces, esas malas prácticas es lo que no se legisla. Eso es lo que se trabaja con indicios. Es algo así como una acción, digamos, de tipo legal común, parecida de la corrupción, ¿no es cierto? Donde hay que identificar y hay que trabajar en base a este tipo de indicios. Antes de que suceda esta concentración que se ha venido dando. Pero de todas maneras, la ley habla de estos indicios, este control previo. Y esto se puede dar mediante fusiones, compra de acciones, quiebras fraudulentas, conformación de consorcios familiares, donde el indicio razonable, donde se concreta prácticamente este tipo de situaciones es en las concertaciones de precios. Entonces, la ley 31.112 es interesante porque se refiere a este control previo. ¿Y por qué se incide en el control previo? Porque durante el tiempo que se ha manejado esto, recordemos que la Constitución es del año 93, 27 años. Pero esta práctica es anterior. Por ejemplo, Indecopi se creó en el 92, ¿no? Para defender al consumidor sobre este tipo de malas prácticas. Igualmente la SUNAS, que tiene que ver con las tarifas de saneamiento, igualmente fue en 92. Es decir, la Constitución prácticamente ha tomado como base la experiencia de Indecopi y la SUNAS para ir regulando esto. Pero durante 27 años no se ha manejado de la manera correcta. Es decir, se habla de medidas de control, se habla de organismos reguladores, pero si no se les da las facultades, la autonomía a los organismos reguladores, ¿qué control previo puede haber? Entonces, voy acá al punto de la agricultura. Por ejemplo, la aplicación de la ley en el sector de la agricultura. Entonces, se entiende que, repito, en una economía social de mercado prima el pluralismo económico y se opera en un escenario de derecho y libre competencia. Aquí en nuestro país hay ofertantes y demandantes en todos los sectores y pueden participar libremente en el mercado. Pero una forma de vigilar esa libre competencia es la creación de organismos que con probada autonomía, que no la han tenido, regulen y sancionen las malas prácticas de concentración empresarial. Por ejemplo, una denuncia de Indecopi, como hemos referido, ¿no?
ponían una acción de amparo y pasaban 20 años. O en todo caso, iba un grupo de congresistas, iban de copy, ¿no? Hacían el lobby, le lavaban el cerebro o los presionaban y no salían los informes adecuados y ahí se quedaban. Entonces, este tipo de problemas se han venido presentando. Se entiende que las nueva ley y su reglamento deben de poner coto a estas situaciones, pero cuando uno revisa las normas, hay todavía cosas en el aire que no se han definido. En el caso de la agricultura, no existe un organismo regulador de las inversiones en agricultura que específicamente supervise la concentración empresarial. En estos casos, el INDECOPI actúa en salvaguarda de los intereses del consumidor, es decir, cuando hay una concentración de precios en los alimentos y los precios suban indiscriminadamente y no puedan atender la población acceso cuando sabemos que estamos con desnutrición y en pobreza. Entonces, aquí se entiende que INDECOPI debe actuar de oficio o mediante una denuncia formal. O no de resultados es otra cosa, pero la situación en el sector de la agricultura es ese por ahora. Hay realmente prácticas monopólicas en el sector de la agricultura, crucial, ¿no? Para alimentar a los peruanos y agroexportar. Bueno, hay indicios que sí se dan situaciones de este tipo. Por ejemplo, un indicio de concentración empresarial en el sector agrícola lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay venta de tierras en los grandes proyectos de irrigación. Y esto ha sido puesto en evidencia por la prensa en el caso de Chirapura y en Chavimochi, en Olmos también. La venta privada de predios agrícolas con derechos de agua en irrigaciones de la costa. Por ejemplo, hay una empresa que tenga 5.000, 7.000, 8.000 hectáreas y sencillamente tiene problemas económicos y financieros, quiebra y se lo vende a otra empresa que es parte del grupo que está manejando una concertación, una concentración empresarial de inversiones en el agro. Se hace cargo de esto, entonces se fortalece esta empresa. La otra manera es cuando se atomizan los predios, producto de la reforma agraria, por ejemplo, y esos predios, que son prácticamente lejos familiares, venden el derecho de agua, digamos, a financistas, a gente que quiere productos, eso es en el caso del arroz, por ejemplo. Entonces le da la vida agrícola y no puede devolver el dinero, no puede cumplir con el precio y al final termina en una compra-venta de tierras. Eso produce también una concentración de tierras agrícolas. Otros son como las comunidades campesinas, donde se asocian y prácticamente usufructúan esos espacios y con el derecho de agua comienzan a producir. El tema es cómo sacarlo de ahí. Y ahí vienen justamente las crisis sociales que todos conocemos. Entonces, la agricultura y esos indicios, ellos son algunos problemas que se vienen presentando. ¿Y cómo afecta la práctica monopólica al desarrollo del Perú? Miren, el Club de la Construcción es un ejemplo de ello. Las empresas constructoras, ofertantes, en este caso, un oligopolio, concertaron precios para ganar licitaciones públicas, entregando obras de mala calidad, en plazos excesivos a lo contratado y con marcados sobreprecios y sobrecostos. Entonces, esta es una alianza, este es un oligopolio que, por supuesto, no tiene personalidad jurídica, pero que actúa, que se dé en el mercado. Esto no pudo detectarlo los organismos reguladores, no hay denuncias al respecto, un punto. Otro punto es, en el caso de empresas privadas que son demandantes de productos, aquí es un monosomio, ya no es de la oferta, sino por el lado de la demanda. Entonces suscriben contratos con pequeñas redes de productores, imponiendo precios bajos contra la entrega de productos orgánicos, ya sean agrícolas o pecuarios. Y esto muchas veces se da en productos lácteos, por ejemplo, ¿no? En el norte fue el caso de Nestlé, por decirlo de una manera, y en el sur fue otra empresa que, Gloria, porque eran las dos únicas que estaban en el mercado. Otro caso es cuando se concentran inversiones en los medios de prensa, escrita, radio y televisión. ¿Con qué fin? Con el fin de orientar la opinión pública para mantener una posición de dominio ante la opinión pública misma y ante el gobierno. Eso es otro caso. También se ha denunciado la existencia en la prestación de servicios de agua potable, cuando las juntas de acreedores en las empresas prestadoras de servicios o CEAPALES, ¿no es cierto?, que no pueden pagar sus deudas y las asumen las juntas de acreedores, entonces se dan estos casos, ¿no? Entonces suben las tarifas con que los acreedores se hagan pago de la deuda. Entonces ese es un problema que tiene que manejarse, pero en este caso son paraestatales o estatales. Entonces el monopolio en todas sus formas está digamos, consentido en
en la Constitución misma, porque ahí se habla de las inversiones privadas, no del gobierno, ¿no? Y ejemplos de monopolio en el gobierno lo fueron en su tiempo Petroperú, Induperú, Aeroperú y todos los Perús que habían en ese momento como actividades empresariales. Aquí estamos hablando ahora de algunas denuncias que son indicios. Se da, por ejemplo, la relación de las aseguradoras con los costos de atención en las clínicas, la red de farmacias con los bancos, ¿no? La concentración de medios en un solo órgano de prensa, la fabricación de bebidas en el caso de las cervecerías, los materiales de construcción, por ejemplo, cuando antes era empresas medianas y pequeñas que se encargaban de la distribución y ahora forman parte de la gran empresa, ¿no? Los fabricantes se han convertido en distribuidores. Y en el caso último, que ha provocado la crisis, en este caso del transporte, es la concertación de precios en las cadenas de grifos, que esto tendrían que probarlo los organismos que tienen que ver con esto. Entonces, los órganos reguladores que operan sectorialmente son el INDECOPI, la SUNAS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? O SINERMIN en el tema de electricidad, OCITEL en inversiones y en telecomunicaciones, y OCITRAN en transporte público, que tiene que ver en este momento los problemas que hay con las líneas urbanas concesionadas en Lima. Entonces, yo creo que aquí estoy dentro de los 4 o 5 minutos que me han dado, pero espero haber hecho un breve resumen de esto. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes.